Bien, buen día, buenas tardes. Nunca sé qué decirles porque no sé cuándo miran los videos. Por ahora, buenas tardes. El último video que les mandé, que en realidad les mandé varios videos, no el de conflicto que fue el último que mandé, perdón, sino el último video en el cual venimos tratando de relatar cronológicamente las culturas de Mesopotamia. Nos quedamos en la tercera dinastía de Ur. La idea, repito, no es quedarnos en cada cultura de Mesopotamia, porque son muchas y son todas muy parecidas. Entonces vamos a las principales, si se quiere. Eh, Después de la caída de la tercera dinastía de Ur, o Ur III, como aparece en los textos, producto de una invasión de pueblos nómades que venían de las montañas, se vuelve una especie de fragmentación, que va a durar poco, no va a ser como en otros periodos que sí fue larga. Va a durar poco porque en la zona centro, casi norte podríamos decir, aparece una nueva cultura. En realidad una cultura que ya existía, ¿no? Pero que bueno, que va a empezar a tomar mucho poder en este momento y va a lograr cierta reunificación, que son los asirios. Asirios porque, no porque era el nombre que ellos recibían, sino por su capital, que era Asur. De ahí nosotros le pusimos asirios, Asur con doble S. Asur era una ciudad importante, más que nada comercial por su ubicación. Eh, Pensemos que hacía prácticamente de enlace entre las zonas de Siria-Palestina, la zona de la meseta iraní, la zona norte, y lo que hoy sería Turquía, la península anatólica, y Mesopotamia. Eso fue permitiendo que Asur se transformara rápidamente en una ciudad comercial y poderosa. ¿Sí? Acá predominaba el elemento acadio, pero los asirios van a surgir de una combinación, si se quiere, de estos elementos con otra ciudad muy importante que es Nínive, que va a terminar siendo como una especie de ciudad religiosa, que es donde va a habitar el dios principal de los acadios, que en realidad, está más relacionado a los elementos luvita, perdón, urrita. Los luvitas son de más norte, vamos a hablar. Urrita. Esta ciudad, a diferencia de Asur, que era más comercial, era más bien agrícola. Y no dependía tanto de los ríos, sino más bien de la agricultura de secano. Cuando decimos agricultura de secano, estamos hablando de la agricultura regada por la lluvia. ¿Sí? Bien, acá tenemos el mapa. Tenemos a Sur y tenemos a Nínive. Justo en eso que ahí se forma la unión del Tigris con otro río, que no recuerdo el nombre, tampoco es importante, no es uno de los ríos más importantes, pero en ese punto central se forma lo que se va a dar a conocer como Asiria, que va a tener varios momentos. Nosotros acá vamos a hablar del surgimiento del primer imperio asirio, porque después van a tener una expansión mucho mayor que la de este periodo. Asiria se va a transformar entonces en base a estas dos ciudades que van a terminar siendo unidas por un rey, se van a terminar transformando en un estado que de a poco va a ir expandiéndose y controlando la zona central de Mesopotamia, cuya capital, repito, era Asur. Este estado estaba conformado, por un lado, bueno, tenía un rey, pero también tenía varias otras instituciones, como por ejemplo la asamblea de la ciudad, algunos encargados de cobrar, llamaban limún, que básicamente entre la asamblea, estos encargados del cobro y demás, se intentaba un poco balancear el poder del rey. En la asamblea de la ciudad estaban representados, sobre todo la asamblea de Asur y la asamblea de Nínive, estaban representados los principales comerciantes y terratenientes, depende de la ciudad, ¿no? De la ciudad, y era como un contrapeso al poder del rey, o sea, era un rey pero que tenía ciertos límites. Esto se supone que de hecho estuvo presente en toda la civilización mesopotámica, en algunos más documentados, en otros lo tenemos menos documentado, ¿sí? De hecho, San Martín y Serrano hablan un poquito de esta cuestión. Su economía se basaba en dos cosas, como dije. Por un lado, la agricultura, que se mantiene más o menos igual, cebada, trigo, dátiles, eso no modifica mucho. Pero acá aparece una cuestión un tanto más elaborada, que es el comercio. ¿Por qué un tanto más elaborada? Los asirios son conocidos en este primer momento como comerciantes. Quizás ustedes relacionan más a los asirios a los guerreros. De hecho, si ustedes buscan, les van a aparecer imágenes como esta todo el tiempo. Pero es, digamos, el segundo gran imperio asirio,
que conquistaron un montón sobre la base de un gran ejército que formaron. Asiria entonces, vuelvo al mapa para que se orienten un poco más. Asiria entonces se transformó en un centro comercial muy importante, básicamente transformándose en el punto medio entre la Baja Mesopotamia, que es donde estaban la mayoría de las ciudades, y Anatolia, que ustedes en el mapa que tienen ahí es la parte, digamos, justo que donde termina el sombreado, arriba de Tarso, de Carquemish. Ahí arrancaría la península anatólica, muy rica en minerales, y donde había una serie de pueblos seminómades, nómades, de origen luvita, con B corta, luvita, que es interesante entender esta cuestión. Ahora vamos, quiero también hacer mi hincapié en esa zona. El comercio, en el caso de, no me sale, los asirios, ¿sí? Podemos decir que ellos se transformaron en una especie de pivot donde circulaban un montón de mercaderías que no quedaban prácticamente dentro del Estado, ¿sí? Voy a sacar el libro en la página 289 del libro de Liberani, por si lo quieren buscar. No va a estar en el capítulo que les voy a dejar en esta misma clase. Hay un interesante me sale cuadro mostrando un poco el rol de Assur en todo este comercio. Básicamente traían metales, especialmente oro y plata, de la zona de Anatolia, ¿sí? Que llevaban luego hacia el sur de Babilonia, donde intercambiaban por tejidos. Parte de toda esa ganancia obviamente quedaba en Assur. También traían cosas de la meseta iraní, más que nada estaño, que es necesario para armar el bronce. Recordemos que el bronce es una aleación, ¿no? También de la península anatólica, antes que me olvide, también no solamente oro y plata, sino el cobre y estaño, hacemos el bronce. Ese circuito, ¿no? Los tejidos que sacaba del sur, de la zona de Babilonia, más también un producto agrícola, que iban hacia Anatolia y hacia la meseta iraní y que volvían metales. Así que los asirios ya se han vuelto un centro comercial muy importante. Y de hecho, establecieron, y está bien documentado para la zona de Anatolia, por eso quería volver sobre esa zona, una especie de sistema colonial, le llama Liberani. Porque en las grandes ciudades, que van a empezar a surgir producto del comercio, por eso es interesante, el comercio acá va a funcionar también como una forma de expansión de la urbanización y de la centralización. Básicamente, hagámosla corta, los asirios llegaron a Anatolia, necesitaban comerciar ese oro, esa plata, ese cobre, y se encontraban con que establecían un contrato, un tratado con un rey, pero ese rey al año, cuando volvían al año, no estaba, porque las tribus nómades no se encontraban en el mismo lugar, porque habían sido derrotadas, por lo que fuere. Entonces empezó a plantearse la necesidad de estas tribus de, bueno, hacer algo más estable, ¿no? Y eso dio origen al asentamiento, a la urbanización, dio el origen a la centralización, la aparición de pequeños reinos, ¿sí? Entonces, los comerciantes asirios sabían a dónde tenían que ir y con quién tenían que hablar, cosa que al comienzo parece que era complejo. En esas ciudades que empiezan a surgir, este sistema colonial del cual va a hablar Liberani, van a empezar a funcionar especies de puertos secos, barrios, ¿sí? Asirios, donde van a estar más que nada los almacenes y los comerciantes asirios que se van a empezar a quedar todo el año, ¿sí? Más que nada para hablar y mantener en buena relación a los reyes que estaban surgiendo y demás. Por eso habla de un sistema colonial. Parece que estos barrios asirios empezaban a existir en todos lados y se mantenían independientes incluso del reino donde estaban ubicados, ¿sí? Con su propia asamblea, su propio consejo. Dependían de Asiria, por más que estuvieran en Anatolia, ¿sí? Bien, bueno, acá mirando el coso, vuelven a aparecer la cuestión, si se toma el trabajo de leer, es el capítulo 12 de Liberani, que habla sobre los paleo-asirios, o sea, el surgimiento de los asirios. Vamos a encontrar otra vez la cuestión del conflicto social, edictos. Hay otro edicto también en la página 286, un edicto como el de Urukagina, que les leí un párrafo, bueno, está eso también. Pero es interesante más que nada de este capítulo de los asirios entender cómo el comercio se estructuraba y al mismo tiempo generaba, entre comillas, avances, ¿sí? Digo entre comillas por avance en cuanto a la organización, en cuanto a la urbanización, avance, ¿sí?
Obviamente los asirios no te regalaban nada ni hacían eso porque eran muy buena gente. De hecho, por eso se los reconocía también como buenos guerreros, sino que ellos de eso lucraban. ¿Sí? Se transformaron en una especie, repito, de pivot, de centro internacional de comercio, sobre todo la ciudad de Asur, que es donde residía el rey, de hecho. Pero los asirios también son derrotados por fuerzas exteriores, por pueblos nómades, ¿sí? A lo cual va a seguir una edad que se conoce como la edad de Mari, una época, unos años, se conoce como la edad de Mari, ya lo tenemos, que a pesar de lo que figura ahí, nunca formó un imperio, pero sí la van a encontrar a la altura de Asur, pero sobre el Tigris, abajo. No sé si llega a ver el mapa, es muy chiquito, fue el único mapa, porque de hecho es gracioso, cuando uno googlea, es difícil que aparezca algo sobre la ciudad de Mari. De hecho, varios artículos figuran como la ciudad olvidada. También era comercial y logró, eso que ahí aparece en verde, esa es su red comercial, no logró formar un gran imperio. Pero tuvo un momento en el cual, a la caída de los asirios, logró no unificar, pero sí controlar económicamente y políticamente, sin conquista, una zona importante de lo que sería el centro de la Mesopotamia. Casi al mismo momento que, como verán abajo, empieza a surgir Babilonia, que se los voy a dejar para otro video, así no los mareo.